olvidando. Por favor, registren sus apellidos paternos, maternos y nombre. Lisen, disculpe, ¿será que yo puedo empezar? Estilo Guerrero, un pozol. Empecemos, por favor, para no retrasarnos. Dino, empiece, por favor. Antes, el personal que me puede explicar, no le entiendo muy bien la pregunta, por favor. Tienen que explicar cómo estaban organizados los procesos de gestión en la carrera que cursaron. Procesos de gestión. Ya hemos visto lo que son los procesos de gestión. En cuanto a procesos, nos estamos refiriendo entonces a cómo estaban organizadas las diferentes modalidades. No, los procesos de gestión en la carrera que usted ha cursado. En el pregrado. Doctor, va a disculpar, entonces ha debido explicar cuando estaba fuera de línea, cuando estaba en carretera. Lisen, disculpe, quizás se refiere a cómo estaba estructurada la organización de la carrera. No, ¿qué son los procesos de gestión? Hemos dicho, si hemos trabajado ya 2 veces los procesos de gestión. Por eso es desde la planificación. Claro, desde la planificación, ¿no? Es decir, ¿No ve? claro, la Hasta la gestión. planificación hasta la gestión. Ahora, eso hemos dicho la organización de la institución, luego tenemos el organigrama, tenemos la planificación y tenemos los procesos. Ya habíamos dicho un proceso, por ejemplo, es contratación de docentes. Hemos explicado qué características debe tener o cómo está estructurado de acuerdo a la normativa también los procesos de gestión. Entonces, ahora, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Cómo está organizada los procesos de gestión en la carrera que cursó en el pregrado? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser cómo ha estado el proceso de gestión en el reclutamiento de estudiantes, matriculación, procesos de gestión para la titulación. Entonces, todos son procesos de gestión. Ya, perfecto. Ok, bueno, entonces en el inicio, ¿no? de la carrera como ingreso de estudiante, en mi caso ha sido Usted es ingreso de Elvia, la perdón, ¿no? Sí, Elvia, Lisen, va a Ahora sí, disculpar. sí. El ingreso ha sido ¿no? en la modalidad de ingreso libre, ¿no? Que es aquí la modalidad que hay en provincia, ¿no? En la FICH. No se da examen, no se ingresa de ninguna manera, ¿no? Se hace la separación del cupo de la carrera. Luego se espera un tiempo donde se procesa el tema de los pagos que se van a realizar y los valorados. Y posteriormente uno realiza los pagos y la unidad de registro y admisiones realiza la organización de los estudiantes de mi carrera para poder darles un número de registro, ¿no? Como ingreso como alumno nuevo. Ya, ¿qué Luego experiencia? se hace la inscripción de las materias, ¿no? La matrícula, o sea, se matricula uno y se inscribe en el sistema de la carrera que es semestralizada. ¿Puede ser así? Ya, ahora los tiempos han coordinado lo planificado con lo gestionado para que haya calidad o no, o han habido tropiezos. Se decía que iban a empezar las clases en marzo, por ejemplo, la primera semana de marzo, pero resulta que se han empezado en abril las clases. ¿Cómo ha sido eso? Normalmente, Lisen, el problema que tenemos acá en las provincias para el ingreso de los estudiantes nuevos a las carreras es que dependemos mucho de la central. Entonces, en la central siempre ocurren retrasos, ¿no? Normalmente nunca empieza, las clases siempre han dicho que se iban a empezar a finales de febrero a comienzos de marzo, pero normalmente el estudiante está ingresando a pasar clases a mediados de marzo, casi finales, ¿no? De marzo, no se cumplen exactamente los periodos de las fechas establecidas. Ya.
Anexo a eso se dan las adiciones, retiro, inscripción de rezagados, inscripción. Inclusive los estudiantes nuevos tienen que esperar un tiempo para que les puedan dar su número de registro por primera vez y aún así pasan clases sin ser inscritos aún. Ya. Así es la Perfecto. modalidad. Ya, perfecto. Elvia. Gracias, licenciado. ¿Quién continúa? Dino, Ya, ya, Dino. doctor. Mire, justamente voy a hacer hincapié en el caso de los procesos que hablaba la compañera y voy a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña comparación en los procesos de gestión que se dan entre una universidad estatal y una universidad privada, que es en la cual yo ahora me encuentro cursando una nueva carrera. Y justamente es lo que nos hace falta, pues, ¿no? En los procesos de gestión en las universidades estatales, mejorar esos puntos de partida. Para empezar, en la universidad privada, uno se inscribe y tiene que pagar su inscripción y su matrícula y recién tiene acceso a pasar clases, pues, ¿no? Con la diferencia de que en las universidades estatales, muchas veces ni siquiera estamos matriculados, pero podemos ir a pasar clases. Y como siempre hay el tema de rezagados y todo eso, y recién accedemos a inscribirnos y podemos pasar clases. O sea, son diferencias abismales, los cuales igual pueden repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje el cual debemos o debe tener y cumplir, pues no toda institución educativa a la cual nosotros estamos accediendo para poder beneficiarnos de una educación de calidad, que es lo que muchas veces nos hace falta, pues, ¿no? Pero en cuanto a los procesos que teníamos nosotros, por ejemplo, en la que yo cursé mi carrera que he terminado en Ciencias de la Educación en la Gabriel, se ha cumplido los tiempos y los plazos, digamos, pero han habido muchos retrasos muchas veces por el tema, justamente por lo que decía la compañera, porque muchas veces dependemos pues de arriba, ¿no? Que es de Santa Cruz, de la central, y por temas burocráticos o temas muy aparte, digamos, de los que puede o tiene alcance la Gabriel de Camiri, no podemos pues apresurar los procesos que se deben seguir para poder nosotros realizar y acceder un mejor, para adquirir una mejor atención y poder de ese modo nosotros optar pues no a los mejores procesos que uno puede tener, de los cuales nosotros nos vemos afectados nosotros como estudiantes. Y muchas veces nos perjudica a muchos que hemos estudiado y trabajado al mismo tiempo, ya que tenemos que compartir el tiempo. Y es por eso que yo creo, que tenemos que nosotros como futuros formadores tratar de mejorar esos procesos formativos que hay en cada gestión de las carreras en las que nosotros nos encontremos o en la que vayamos a impartir nosotros educación, tratar de desburocratizar tal vez todos esos procesos para así poder hacer un mejor trabajo y nosotros poder proporcionar una mejor educación a nuestros educandos, ¿no, doctor? Ya, gracias. Osvaldo, adelante. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la gestión en mi carrera socioambiental, bueno, primeramente hablaré sobre el tema de la gestión institucional, ¿no? Esta está, por ejemplo, como en la cabeza está lo que es el rector, está aquí en la facultad lo que es el decano es como el rector, digamos, ¿no? Aquí en la facultad. Están lo que son los administrativos, están los docentes, los estudiantes, y bueno, por encima de los estudiantes están lo que son los centros internos, ¿no? Y lo que son los centros estudiantiles, que son la FUL, y bueno, todas esas organizaciones de los estudiantes que están en la defensa, ¿no? De los estudiantes. Y de ahí están lo que sean ya los estudiantes que ingresan, y bueno. En cuanto a también a la gestión, lo que es administrativa, bueno, el manejo de recursos, bueno, está todo, como decía el compañero anteriormente, está todo centralizado, ¿no?
podemos decir que se tiene una gestión normativa, una mezcla entre gestión normativa y estratégica, ¿no? Porque una parte está centralizada, pero sin embargo, existe dentro de la carrera el trabajo colaborativo, hay intervenciones estratégicas también, porque la carrera trata de eso, de buscar estrategias, de buscar propuestas, posibles soluciones y aplicarlas. Entonces hay una mezcla, ¿no? Se puede decir una combinación. También en cuanto a la malla curricular, por ejemplo, en el tema del plan de estudio, hay, por ejemplo, algunas materias que están desacopladas, se puede decir. Por ejemplo, ahorita no la tengo a mano la malla curricular, pero le puedo mencionar de que hay materias que, por ejemplo, en segundo semestre abre, por ejemplo, en primer semestre la materia de química abre 2 o 3 materias de segundo semestre, pero no, ahí, digamos, en el contenido mínimo no está, digamos, relacionada la materia química con esas otras 3 materias. Entonces, algo así es lo que quiero mencionar. Entonces, está un poco desacoplado, pero sin embargo hay otras materias que sí tienen relación, ¿no? Tienen, como dicen, hay coherencia, hay un alineamiento. Entonces, por otra parte también puedo mencionar de que en la gestión pedagógica, que sería ya la planificación, evaluación, ¿no? de los docentes y la parte del conocimiento, por ejemplo, hay el tema de la actualización de los docentes, por ejemplo. Ahora, hoy en día se está exigiendo lo que es las maestrías, por ejemplo, en el área, para poder dictar una asignatura. Y también una maestría en educación superior, cosa que antes no había eso, ¿no? Entonces, Perdón, ya procesos de gestión, tiene que ser puntual en los procesos de gestión. Ya. En cuanto a la planificación, entonces, en lo pedagógico, se puede decir que también no se cumplían lo planificado, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a comenzar las clases en tal fecha, pero siempre en la carrera en la que estuve, siempre hubo el problema de que no empezaban por el tema de la aprobación de la carga horaria. Entonces, ese era un motivo por el cual se retrasaban el inicio de clases y siempre la carrera socioambiental ha empezado casi de último, o sea, una semana después se puede decir de otras carreras. Entonces, por el tema de la aprobación de la carga horaria, ahora, el tema de los docentes, por ejemplo, igual, algunos hubo problema de que no los regularizaban, eran docentes invitados, pero no los podían regularizar. O sea, no eran docentes que podían decir que son oficiales o que existen dentro del plantel, digamos, ¿no? Oficialmente. Entonces, ese problema ya habido la renuncia de muchos docentes que son de mi carrera y que, por cierto, eran uno de los mejores por el tema de la regularización. Y ahora, el tema de la gestión comunitaria o social, se puede decir que sí, digamos, no cumple el tema de la gestión. ¿Por qué? Digamos, porque los contenidos y toda la planificación está acorde a las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque en este caso la carrera socioambiental forma profesionales, su planificación está hecha para poder proponer, para poder ser capaces de analizar problemas, en este caso, ¿no? Problemas ambientales, sociales, y capaces de buscar y aplicar soluciones, ¿no? Asumir responsabilidades en sí. Es la carrera que, por ejemplo, necesitamos, no solamente acá en Camiri, sino que a nivel nacional también. ¿Por qué? Y bueno, internacional, porque es una carrera que busca proponer soluciones y, bueno, ¿no? También planificar, elaborar proyectos que sean acordes a un desarrollo sostenible. Entonces, sí, esa es mi opinión sobre esto. Gracias. Noemí. Buenas noches, Licen. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. Bueno, yo estudié Ingeniería del Petróleo y Gas Natural. El ingreso fue libre. Después nos dieron un número de registro para posteriormente hacer la inscripción de materias. En mi carrera solamente se podía inscribir 5 materias al principio, 5 materias máximo, que eran Física 1, Cálculo 1, Química 1, Álgebra 1 y Dibujo Técnico. Posteriormente, al aprobar estas materias, recién podías inscribir hasta 7 materias, a lo que yo sabía. Después teníamos un director de carrera,
el director de carrera se cambiaba, creo que más o menos cada 2 años, dependiendo, o sea, Ya, mediante... Noemí, perdón, procesos de gestión. Ya, está bien. Los procesos de gestión mediante elecciones estudiantiles. También teníamos docentes. Los docentes podían llevar 1 o 2 materias. Los docentes al principio de cada materia nos daban un contenido donde nos decían qué es lo que vamos a llevar, si se va a dar un parcial, 2 parciales, el ponderado de los parciales, las prácticas y todo eso. Eso sería. Bien, Claudia. Doctor, buenas noches. Bueno, yo estudié ingeniería electrónica en una universidad privada, por tanto, ¿no? Para el ingreso se paga una matrícula, ya puede ser una mensualidad o un solo pago de acuerdo al plan de pagos que uno realiza con la universidad. El mismo día que uno realiza el pago, la universidad ese mismo día te da tu carnet de estudiante, te da tu número de registro, con el cual uno ya puede ingresar a la universidad. Tienen un control mediante el carnet, que tiene un chip a la hora de entrar, que se abre la puerta y así ellos también pueden verificar que el alumno ha ido efectivamente a clase. En cuanto como usted estaba mencionando, cuando hablamos de calidad total, ¿no? De la gestión de calidad total, la universidad cuenta, la universidad para ingresar a una materia no puede tener más de 30 alumnos por aula, sino esta se divide en 2 grupos. Por el tamaño y el espacio de las aulas. También los docentes, mediante cámaras que tenemos en todas las aulas, son, ¿cómo se dice? Tienen un control, ¿no? Sobre los docentes, mediante las cámaras. Aparte de eso, al iniciar una materia, la universidad te entrega una guía MAP, en nuestro caso se llama guía MAP, donde tenemos todo el avance que debe realizar el docente, donde el alumno puede verificar si este está cumpliendo con el mismo o no, y a la vez hay una persona encargada que se encarga de pasar por todas las aulas a cualquier momento a verificar. Aparte de eso, tenemos el jefe de carrera que también ingresa al aula en cualquier rato y como él tiene ya el plan de estudio, él hace preguntas y se supone que si el docente está cumpliendo, el estudiante debe contestar, ¿no? También cuando se finaliza la carrera, la universidad se encarga de todo lo que serían los trámites administrativos y se entregan sus títulos, no hay que hacer un proceso aparte que se encargan de todo, ¿no? Porque ya se realiza un pago previo a la hora de hacer la defensa de la tesis. Perdón, ¿cuántas modalidades de graduación tienen? Tesis, examen de grado y hay una más que no me estaría acordando cuál es, pero son 3. ¿Usted ha hecho tesis? Examen de grado. Examen de grado. Bien, siguiente. Gracias, Claudia. Muy buenas noches, licenciado Lola Yumandi. Adelante. De la misma manera, yo estudié en la Fitch y bueno, como lo explicó la compañera Elvia, ¿no? Por los métodos que nosotros pasamos para realizar el tema de inscripción, sucesivamente para empezar las clases, pasa la misma modalidad, el mismo método, pasa los mismos problemas en tema de inicio de clase. Nosotros, pues, como dice, dependemos de la central. Si aquí la central dice que no empieza a principios o a mediados de febrero, va a empezar sí o sí en marzo o a finales. Y eso, pues, nos causa muchos problemas, la verdad, nosotros como estudiantes, porque nosotros ya yo creo que hay una programación de parte del docente para indicar las clases y tema de prácticas. Muchas veces, como le dije, no hay muchas prácticas por tema de tiempo, por falta de ese pedacito de horario. Y bueno, es por el mismo motivo que muchas veces no calzamos, ¿no? En el tema de las prácticas, solamente tenemos prácticas pues pequeñas, como se dicen, de unas cuantas horas, y eso a nosotros no nos beneficia en nada. Ahora, aparte el tema de titulación, tenemos nosotros 3 modelos de titulación que son el posgrado, la maestría y el trabajo dirigido, y en este caso la excelencia, ¿no? En mi caso yo salí por excelencia y no pude yo hacer ningún tema de modalidad.
simplemente me salí por excelencia y bueno, yo tengo una partecita ahora en este tema que no he podido realizar muchas cosas porque en el tema de modalidad se aprenden suficientes cosas también, ¿no? Y bueno, licenciado, eso sería de mi parte. Gracias. Muy Siguiente. bien, gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay nadie más, yo puedo ser licenciado. Adelante. Ya, bueno, si usted se dará cuenta, existe un patrón. en cuanto- No lo veo. A ver, voy a- No funciona mi cámara. Ya, no, ahora sí. Yo lo veo ya. Existe un patrón con respecto a las universidades estatales. Sin embargo, yo lo que puedo observar de todo eso, al margen de la inscripción y todo el procedimiento que se lleva dentro de las universidades es con respecto a la planificación. He vivido ambas caras de la moneda, puedo decir, en el sentido de la universidad privada versus la universidad estatal. Y en la universidad estatal lo que he podido ver en cuanto a la planificación y demás en relación al docente, de que a nosotros nunca, por ejemplo, nos mostraban la carga horaria, salvo la que nos daban al momento de la inscripción, versus las materias, la carga horaria práctica y la carga horaria teórica. No veíamos los objetivos, las metas, los planes y programas en cuanto a las materias que llevábamos, cosas que no sucedía, por ejemplo, en la privada, que en la privada, antes de ingresar, antes de que el docente ingrese al aula a emitir su primer día de clase, uno ya sabía cuál era, en mis tiempos se llamaba sílabus. Ya sabíamos qué era lo que íbamos a llevar, los temas a tratarse por cada clase que teníamos. Otra de las cosas que yo puedo ver, que sé que ha cambiado mucho, en mis tiempos en la estatal solamente existía una modalidad de egreso, que era la tesis. No había excelencia, no había exámenes de grado, pasantías o algo, cosa que hoy por hoy sí veo que existe y verdaderamente es beneficioso para el estudiante. Eso sería lo que puedo decir en cuanto a las observaciones que quizás podría tener en cuanto a la planificación dentro de los procesos de gestión. Perfecto. Gracias. Licenciado, Graciela. buenas noches. Jimena, perdón. Jimena. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la carrera, yo igual, licenciado, egresé de la FICH en el 2010, ya muchos años atrás, pero en el caso mío, como inició conmigo en el 2005, inició la carrera Ciencias de la Educación. Para nosotros, la verdad, el ingreso fue, puedo decir, fácil, ¿no? Fácil porque la verdad estaba iniciando la carrera y más allá de que en las provincias el ingreso para las universidades y facultades o para las diferentes carreras, bueno, pues es más fácil que estudiar en la ciudad, ¿no? Entonces dentro de eso se nos presentó lo que viene a ser el plan de estudio o el plan curricular para la cuestión de todas las materias que vamos a desarrollar y que vamos a avanzar, ¿no? Una vez ingresado en el proceso de enseñanza, el docente pues socializaba su plan de estudio, su plan de trabajo, conjuntamente explicando ya horas teóricas, horas prácticas, cómo se iba a desarrollar durante el semestre la materia, ¿no? Ya. Porque estábamos organizados semestralmente, que vendría a ser 10 semestres, perdón, licenciada. No, está bien. Ahora, ¿algún otro proceso? Pero como proceso, por ejemplo, biblioteca. ¿Cómo ha visto los procesos en biblioteca? En relación... Bueno, en realidad realizamos lo que es la parte de trabajo de investigación, ¿no? Por nuestra parte, digamos, se hacía horas de investigación donde nosotros teníamos, de acuerdo a las materias a desarrollar en las cuestiones de práctica, ¿no? Se estaba organizado en lo que viene a ser teórico y práctico también, ¿no? Y también, bueno, en las materias o en el plan, en realidad,
cada materia desprendía unas segundas materias que, bueno, lo primero en realidad se llevaba todo lo que es la parte teórica y ya por el quinto o sexto semestre empezábamos toda la cuestión práctica para poder trabajar y ya integrarnos de a poco al campo laboral, ¿no? Para ir conociendo más que todo y desarrollar todo lo que hemos aprendido. Perfecto, gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, licenciado. Le habla Arturo. Buenas noches, Arturo. Bueno, comentarle mi experiencia sobre los procesos de gestión. Cuando empecé acá en la Facultad Integral del Chaco, estaba todavía lo que era los cursos, el PAP y el PCA, para poder dar el examen de ingreso, donde nos inscribíamos y por 2 meses había una preparación previa, ¿no? Para poder dar el Ustedes, examen. perdón, ¿usted es de la FICH? De la FICH, sí. Ya, pero me dicen sus otros compañeros que el ingreso era libre. Luego de lo que yo ingresé, no recuerdo cuántas gestiones más hubo el examen y luego ya se hizo libre y hacían firmar como un acta o algo así de permanencia. Era libre, pero con el respaldo de que el estudiante se quede a terminar ahí Ya. su carrera, ¿no? ¿Y eso a qué se debía? ¿De que había mucha deserción? Sí, creo que no había muchas carreras en ese tiempo, doctor. Y la mayoría de veces venían incluso de otras ciudades, de Santa Cruz, aquí a dar el examen porque tenían más probabilidades, ¿no? Postulaban para carreras que habían en Santa Cruz, en ciencias exactas o para bioquímica, cosas así que no hay acá. Pero fue una estrategia de la universidad por lo que hicieron eso, ¿no? Que sea el ingreso libre y ya siempre venían acá, siempre fue Camiri referente de la carrera de petróleo, porque formaban a nivel técnico superior y tenían un buen mercado laboral los técnicos. Ahora ya, bueno, que todo va cambiando, ¿no? Con el pasar de los años. Pero lo cambiaron así. Y fue más atractivo también para que sea ingreso libre. Ya venían de Yacuiba, de Villamonte, de diferentes lugares, porque igual creo que a nivel de Bolivia es de las pocas o creo que de las únicas universidades que se forman como técnico superior. Ahora creo que en todo Bolivia casi solamente hay directamente lo que son las ingenierías, ¿no? La parte Ahora, en la pública. claro, con relación, por ejemplo, a la biblioteca, al acervo bibliográfico, en relación a su carrera, ¿cómo usted ha visto los procesos de hay libros, no hay libros, compran libros, cómo hacen para la compra de libros? ¿Qué se ha enterado en relación a su formación en la parte bibliográfica? En los primeros semestres, mire, había muy pocos libros sobre programación y esa era la curiosidad que teníamos todos los que entrábamos, porque siempre era informática y era sobre hacer programación, escribir código. Íbamos a buscar libros y no habían los libros de lenguajes de programación, de Java, habían otros, pero habían un poco antiguos, o ya lo tenían otros compañeros de más arriba, ¿no? Que eran libros gordos, con bastante contenido, libros en inglés, donde eran muy pocos, y aparte también se vio el control ahí en la biblioteca, que era manual, anotaban en cuadernos los libros que sacaban, hacían firmar, rayaban las hojas, ¿no? ¿Quién se llevó? ¿Qué fecha? Hacían firmar ahí. Luego, como les comenté anteriormente, igual, pasando los semestres, habían varios compañeros que hacían como proyecto, elegían la biblioteca. Entonces iban a hacerle encuestas al encargado de la biblioteca, qué necesitaba, todo, hasta se entusiasmaba seguramente, ¿no? La persona, pero no lográbamos o no nos capacitaba, no podíamos generar esa competencia de hacer el software completo, ¿no? Con reportes y todo. Entonces más era como un procedimiento para tener la competencia de cómo hacer las entrevistas, los requerimientos de las necesidades, y lo demás, toda la parte de la documentación y hasta alguna parte de lo que es el código. Luego lo que pude evidenciar también fue el tema de la planificación, que es algo creo que un poco deficiente de la universidad pública versus la privada, que no se cumple el cronograma de inicio de clases, ya sea semestral o anual. Incluso, bueno, eso, mi experiencia, no sé ahora si habrá mejorado, o si se cumplirá o habrá un mayor control, porque siempre la clase va a empezar el 1 de marzo, el semestre, y todos, ya, yo voy a ir en finales de marzo o directamente en abril, ¿no? Porque no va el docente, no va nadie, y como que se iba, cada semestre había esa cultura, ¿no? De
ser impuntuales al comienzo. En cambio, cuando usted ve una universidad privada, en el caso de Camiri está la Universidad Salesiana, que trabaja de forma modular, se ve que desde el primer día que ponen su cronograma, bueno, que es modular, también no pueden faltarse, ¿no? Pero cumplen. Entonces, aparte, sí, al menos en el semestre par, que es a mediados de año, en épocas de invierno, teníamos materias a las 7 de la mañana y los docentes no iban. También hay una deficiencia ahí del proceso de control o para que se cumpla la planificación docente. Teníamos una dirección de carrera donde ingresaba el docente a firmar su clase, escribía qué clase tenía, qué semestre, la sigla, ¿no?, de la materia y qué tema iba a dictar, ¿no? Y eso lo hacía manual, por lo que yo alguna vez observé, ¿no?, estando ahí en la dirección de carrera también, y se iban a pasar las clases, pero un tiempo incluso ni el director de carrera iba, ¿no? Paraba cerrada, los otros docentes querían entrar a firmar, a dejar su hoja por abajito de la puerta, lo metían. Entonces se veía bastante aspectos que se podían mejorar, ¿no?, para tener una mejor calidad, pero no se veía tampoco nada, ¿no? Y nadie decía nada, pues como que también el estudiante de alguna forma, o uno como estudiante, bueno, mejor, ¿no? Mientras menos me exijan, ya buscando tal vez solamente pasar, ¿no?, por pasar. Pero eso sería de mi apreciación o lo que más o menos recuerdo, doctor. Perfecto, gracias. Manuel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo quiero brevemente relatar de repente mi experiencia. En la época cuando yo salí y varios jóvenes salimos, terminamos la secundaria, y justamente en esa época también en la región guaraní se estaba aplicando la educación intercultural bilingüe. Entonces, y como es una experiencia novedosa, la educación intercultural bilingüe que se llevaba a cabo en la nación guaraní, entonces había la gran necesidad de profesores en educación bilingüe. Entonces, como éramos varios jóvenes egresados ya jóvenes de la nación guaraní, entonces la APG nos mandó a nosotros ya para ir a formarnos en la escuela normal Humberto Ibáñez Oruco. Y justamente en esa época también la normal estaba pasando por una crisis bastante grave, estaba a punto de cerrarse porque no había estudiantes, porque en esa época también la formación de magisterio estaba desacreditado y nadie quería ser maestro. Entonces, gracias por esa política que tuvo la PG, la política para el desarrollo educativo, entonces fuimos varios jóvenes para formarnos en educación intercultural bilingüe. De tal manera que tuvimos entrada libre en la normal y también ha permitido que la normal pueda reabrir, porque ya con la cantidad que nosotros fuimos, había posibilidad para que se reaperture la normal. Entonces fue de esa manera que ingresamos a la normal, así de manera directa. Pero había una gran demanda, de la PG a la normal, porque la normal estaba trabajando con sistemas más antiguos, de repente con un sistema que no estaba acorde a la realidad de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, hacía una demanda de modificación en la malla curricular, en los planes y programas que pudieran, en la formación de nosotros, que pudieran insertar la enseñanza de la lengua. Y también de la lengua guaraní como L1, de la lengua guaraní como L2, para los que no saben. Y también demandaba también que se podría insertar en los planes y programas, se enseñe sobre la realidad cultural de la nación guaraní. Y sepamos, digamos, sepamos nuestra cultura, nuestra forma de ser, porque a partir de aquella se pudiera empezar la enseñanza intracultural de los futuros niños, de las futuras generaciones que se iban a formar. Claro, y dígame, entonces, perdón, dígame, Sabino, y esto, ¿y cómo vio los procesos? Por ejemplo, de la lengua guaraní, ¿no?
después los saberes ancestrales de la nación guaraní, es decir, cómo han logrado articular como procesos para que puedan ingresar al PEA. Ahí, como la normal, no estaba en condiciones, no estaban preparados para poder de repente llevar a cabo estos conocimientos, porque los catedráticos tampoco sabían la lengua, los catedráticos tampoco tenían conocimiento cultural de la nación guaraní, sobre la realidad guaraní. Entonces, la forma en la que cómo se ha ido trabajando era invitar a los aracuailla, se dice en guaraní, aquellos que son conocedores de la cultura, conocedores de las lenguas. Entonces se invita a través de un taller, taller 2 veces al mes, para que pudieran ir de repente a complementar esas informaciones para nuestra formación, porque nosotros íbamos con un propósito para tener formación en la metodología, en la estrategia, en la enseñanza de educación bilingüe, para venir y responder, porque en ese tiempo estaba en auge la educación bilingüe en la región guaraní. Ahora, Entonces, dígame, como no estaban preparados los catedráticos, entonces la PG lo que hacía era invitar a todos los conocedores de la lengua y de la cultura para que puedan ser partícipes en ese proceso de transformación en la normal. Ya. Ahora, nosotros, ¿cómo llamaríamos desde el enfoque por competencias a estos talleres que invitaban a personas, es decir, que tenían el arraigo o las raíces y podían difundir esas características culturales de la nación guaraní? ¿Cómo llamaríamos ahora dentro del enfoque por competencias? Nosotros en el modelo le estamos llamando la implementación de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Entonces eso incluye todos los conocimientos, toda la epistemología de cada pueblo indígena, para que pueda insertarse en la formación de los futuros maestros, ¿no? Ya. Ahora, mire, en este caso nosotros desde el punto de vista del enfoque por competencias, que eso también forma parte del trabajo final, ¿no? Tobón nos llama, en este caso, proyectos formativos. Esos talleres que ustedes llevaban adelante, llevaban personas de las naciones guaraníes para que vayan a difundir su cultura, sus tradiciones, etcétera. Entonces, esos talleres se organizaban seguramente con algún documento. Objetivo del taller, tiempo de duración. Ya, ahora, a eso llamamos, de acuerdo al enfoque por competencias, son proyectos formativos y forman parte del diseño curricular. Ajá, ya. ¿Ya? Por eso revisen, por favor, tienen que revisar todos ustedes el contenido de en qué consiste el trabajo final de este módulo. Revisen, por favor. Gracias, Licen. Me parece interesante. Porque eso, inclusive eso usted ya puede articular en su diario trabajo y ya incorporar como un proyecto formativo, porque usted está trabajando ahora en la normal, ¿no? Sí, actualmente yo trabajo en la normal. ¿Es docente de la normal? Sí, soy docente de la normal. Ya ve, en ese caso, usted ya puede trabajar e incorporar bajo esas características, es decir, porque inclusive en el texto que les he puesto, en el texto digital de Tobón, en la guía metodológica para elaboración de diseños y rediseños curriculares, existe cuál es el formato que debe tener un proyecto formativo. Entonces usted ya puede inclusive motivar a las autoridades de la normal para ya incorporar dentro, hace una primera experiencia, elaboran un proyecto formativo, lo que son los talleres, por ejemplo, ¿no? Y eso ya va a formar parte del diseño curricular y eso queda ya como una parte del diseño curricular que están llevando adelante. Por ejemplo, yo tuve una tesista, yo fui su tutor de tesis en la EMI, en la maestría en educación superior, y ella fue directora nacional de lo que eran los institutos lo que eran las normales, ¿no? Y ahora son, ahora son las UPEAs, ¿no ve? Las UPEs, las universidades pedagógicas.
Entonces, después ella, Sí, no, esa es- ella trabajó en los institutos tecnológicos. Y una de las propuestas, la propuesta que hace ella en su tesis, ¿no? Para obtener el diploma, el grado de magíster en educación superior, justamente fue una propuesta, la elaboración de una guía y su manual, como proceso, ¿no? La guía y el manual para evaluar el rendimiento académico de los docentes en los institutos tecnológicos de Bolivia, y fue con prueba piloto en un instituto tecnológico acá, donde se levantaron las encuestas. El ministerio aceptó hace 4 o 5 meses, y ese documento, ¿ya? Van a editar ellos, lo que me decía esta muchacha, van a hacer ya la edición del libro, y va a ser ya una parte del proceso y se va a implementar en todos los institutos tecnológicos de Bolivia, ¿no? Entonces, a veces podemos trabajar para poder, con un granito de arena, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? En este caso, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de gestión. Entonces, usted, sabiendo perfectamente, ya puede incorporar y trabajar sus talleres como proyectos formativos. Sí, me parece interesante, licenciado. Algo que estamos trabajando, algo similar con este modelo sociocomunitario productivo que nosotros le denominamos PSP, el proyecto sociocomunitario productivo, que también es una estrategia que utilizamos para poder partir de las necesidades y problemáticas del contexto. Y eso permite para poder como articular con el desarrollo de los contenidos que nosotros desarrollamos en cada unidad de formación. Entonces, parece casi similar que con el proyecto formativo que plantea Tobón. Entonces, tiene algo interesante. Claro. Ahora, lo que usted, perdón, lo que usted ya podía ir viendo, ¿no? Ya ir perfilando su tesis para la maestría que están cursando en la FICH. Y ya puede ir viendo un tema, ¿no? Inclusive, como todavía creo que les queda 6 meses, ¿no? Para acabar la maestría, ¿1 año? Un año. Ya, no, es que le hará, es decir, si usted ya tuviera, en este caso, la idea de la tesis, ¿no? La idea de la investigación, la idea ya la va a volver usted, la va a problematizar, ya puede tener inclusive la formulación del problema, y ya puede ir trabajando, ¿no? Un poco de su marco teórico, pero ya la propuesta ya la puede usted ejecutar, ¿no? O por lo menos los instrumentos ya los puede ejecutar ahora no es normal, ¿es UPEA también de ustedes? Nosotros somos Escuela Superior de Formación de Maestros. La UPEA es la Universidad Pedagógica que también funciona también en Sucre y que tiene sus coordinadores en diferentes escuelas superiores. Ya, ustedes son entonces Escuela Superior de Formación de Maestros. ¿Pero salen como técnicos o como licenciados? Ahí nosotros salen al nivel de licenciatura. ¿Y quién extiende el diploma académico? ¿La UPEA de...? El diploma académico otorga la Escuela Superior y el título en Provisión Nacional, el Ministerio de Educación. Claro, el título sí, pero en la licenciatura, si ustedes son, ustedes como escuela, ¿de quién dependen? Jerárquicamente. La Escuela Superior de Formación de Maestros, que hay en 47 en Bolivia, pertenecemos al sistema educativo plurinacional, al Ministerio de Educación. Ya, pero ustedes no dependen de ninguna UPEA. No dependemos de UPEA, pero coordinamos los trabajos cuando se hacen los posgrados en las escuelas superiores. Tenemos coordinadores en las escuelas superiores que trabajan en coordinación con las escuelas superiores para ya trabajar los cursos de posgrado sobre diplomado, especialidad y la maestría también. Ya, en este caso, la escuela entonces tiene el rango de universidad. Sí. Porque si otorga grados académicos de licenciatura, significa que tiene el rango de una universidad, ¿no?
Sí, sí, es parte de educación superior. Ya. Entonces, yo le doy esa idea de que ya puede ir perfilando y inclusive usted su propuesta la va a ejecutar en la escuela superior. Sí, sí, me parece ¿no? importante. Y ahí ya va a tener inclusive para poder, en este caso, validar su hipótesis y si se ha ejecutado este proyecto, que son proyectos formativos o como quiera llamar usted, ya viendo el enfoque con el cual va a trabajar, pero ya ejecutado y va a ver el antes, es decir, antes cómo era sin su propuesta, cómo eran los resultados en los estudiantes, en los procesos de aprendizaje, en los saberes que han adquirido, sin que usted haya ejecutado su prueba. Ejecutada su propuesta, entonces, ¿cómo va a levantarlos con los instrumentos, va a recolectar esa información en el después, ¿no? Y después va a haber un capítulo, un último capítulo de la tesis, que va a ser, en este caso, el análisis comparativo en el antes y en el después. Y ahí usted va a verificar si su propuesta realmente ha dado resultados. Entonces, esa va a ser una tesis espectacular porque ha sido ejecutada y su hipótesis va a ser validada con con la propia ejecución y los resultados del análisis comparativo entre ambos momentos, ¿no? Sí, muchas gracias, Lice. Yo justamente estaba pensando también por ahí, y gracias por darme más luces para poder empezar, ¿no? Gracias, Lice. Muchas gracias, le agradezco. Perfecto. Excelente idea. Muy bien. ¿Quién sigue? Nico. Doctor, aquí estamos. Adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, también personalmente, acotando también a las diferentes explicaciones de los compañeros, la organización de los procesos de gestión de nuestra carrera de pregrado, Ciencias de la Educación, también fue en base a procesos de gestión de ingresos, como ser, digamos, el ingreso libre en mi caso, en el 2013, y matriculándose y también recibiendo un número de registro, ¿no? Para poder iniciar la inscripción de materias y poder ir cursando, digamos, ¿no? Todo lo que corresponde a la malla curricular. Y también en cuestión de gestión de procesos en el tema de egreso, las modalidades de graduación dentro de la carrera de Ciencias de la Educación están por la modalidad del diplomado, también está la modalidad del trabajo dirigido, también está la modalidad de la graduación directa y también está la modalidad de tesis, ¿no? Y también hablando un poco sobre los procesos de gestión para llevar a cabo las prácticas, ahí creo que había una falencia en lo personal, digamos, en la carrera, ya que en las materias prácticas donde se requería llevar un apoyo escolar de parte del estudiante, la carrera no se encargaba, por ejemplo, de hacer un convenio, por ejemplo, con las escuelas para que los estudiantes de Ciencias de la Educación puedan ir, digamos, a las escuelas y llevar a cabo esos procesos, digamos, de prácticas escolares, de apoyo escolar, de seguimiento, para que pueda tener una mejor, digamos, un mejor aprendizaje en cuestión de los procesos de gestión en lo práctico. Entonces creo que esa era una falla, o no sé, quizás un descuido en el tema de la gestión de la carrera de Ciencias de la Educación, que personalmente pude notar, porque cada estudiante tenía que buscar por su propia cuenta un colegio y buscar sus propios alumnos para poder dar esas prácticas, ¿no? Y era complicadísimo pues eso, porque a veces no nos abren los colegios, no nos abren las universidades, imagínense como persona individual ir a buscar, tiene que ser amigo de su papá, primo, un pariente, alguien para que le Exactamente, pueda doctor, permitir el ingreso. exactamente. Eso es lo que nos decían. Ustedes no pueden venir, soy fulano de tal y queremos hacer esta práctica. Teníamos que realmente volver, digamos, ¿no? Desde las instituciones educativas, volver otra vez a la carrera y pedir ayuda. Necesitábamos una carta que nos respalde y todo eso. Entonces ahí está una falencia, ¿no? Que se veía en el tema de los procesos de gestión en lo práctico. Claro, porque se debían tener convenios, ¿no? Entonces ahí lo que faltaba era procesos de gestión para convenios con instituciones educativas. Sí, sí.
Perfecto. ¿Quién sigue? Licenciado, buenas noches. ¿Quién es ahora? Ahí no veo. Perdón. A ver. Compañero Santos. ¿Santos? Sí. Adelante. Ahora sí, ya está bien. Ya. Licenciado, bueno, el proceso de gestión de la universidad donde yo me formé, bueno, en lo que estaba escuchando a mis demás compañeros, gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar a una carrera donde prácticamente todo ya estaba, como se dice, organizado, planificado. Para empezar, el sistema de ingreso es por examen de admisión. Posteriormente a ello, hay un cronograma de actividad para la inscripción, la matriculación y ya con una fecha de inicio de clases. Y anteriormente a ello, ya uno se matricula, programa las materias y los docentes prácticamente, en un gran porcentaje, creo que eran docentes titulares, y ya todas las horas académicas o los horarios ya estaban establecidos, números de aula, horario, etcétera, etcétera, etcétera. En algunas materias simplemente había percances, como en todo lado, que tenían que hacer contrataciones de docentes. Y a medida que íbamos cursando, digamos, los niveles también ya empezamos a hacer prácticas hospitalarias. Los 2 primeros años normalmente se hacen prácticas en laboratorios o en anfiteatro. A partir del 3er año ya hacemos contacto con pacientes y también los números de materias ya estaban distribuidos en el pensum académico desde el inicio de la gestión hasta concluir la carrera. Sabíamos qué materias íbamos a llevar, qué materias eran anualizadas y qué materias eran semestralizadas, ¿no? Y también, estando ya en 4º, 5º año, la universidad tenía convenios con universidades extranjeras de otros países, donde podíamos ir a hacer rotaciones, como esta mañana usted manifestaba, el convenio que había hecho con Japón, creo, si no me equivoco. Hacíamos ese tipo de intercambios con Brasil, Paraguay y España. Y ahí también había un sistema de selección de los estudiantes ya por méritos, por notas, y sobre todo también la predisposición, ¿no?, del estudiante para poder salir afuera. Una Es así consulta, que, perdón, una consulta, Santos, dígame. ¿La carrera fue acreditada bajo Mercosur? sí, pero yo no tuve la oportunidad de entrar en ese sistema, doctor. Sí, es acreditado. Incluso año pasado estaban buscando la reacreditación ya. Ya, ¿no? ¿usted no ha formado parte entonces de la acreditación? Trabajamos bastante para cumplir todos los requisitos juntamente con las autoridades de ahí, de la universidad. Pero sí trabajó, perdón, sí trabajó, estuvo inmerso en el proceso de autoevaluación. No, antes del proceso de evaluación, por ejemplo, nos pedían que teníamos que cumplir, digamos, con 2 bibliotecas virtuales, bibliotecas con tanta cantidad de libros, teníamos que tener un anfiteatro con tantos equipos, digamos, de prácticas, ¿no? En esa parte sí nosotros trabajamos juntamente con las autoridades. Después ya me tocó salir de la universidad y me fui, doctor, no fui parte para que voy Ya. a hablar. Ahora dígame, siempre yo he tenido, y mucha gente tiene esa duda, cuando, por ejemplo, en este caso, la San Francisco Javier, su carrera de medicina siempre, por muchos años siempre ha estado, me acuerdo de hace unos 30, 20, 25, 30 años, era la mejor carrera de medicina de Bolivia. Y también inclusive era, hace 20 años atrás, era un referente de Sudamérica. Sí, ¿no? sí. Ahora, dígame, y siempre ha existido esa duda, ¿no? Tomando en cuenta de que los hospitales son muy pequeños, como el Santa Bárbara, por ejemplo, que en Sucre, entonces, ¿cómo lograban hacer los rotes, la parte de los rotes, si eran muy pocas los hospitales para recibir al número de estudiantes de 5º año? Bien, doctor, el sistema de egreso de allá o el sistema, digamos, de graduación es a través del internado, ¿no? Rotatorio. Claro, por eso los rotes, Y, sí. bueno, ¿cómo le digo, doctor?
nuestras autoridades, el decano y el director de carrera y sobre todo el jefe de internado, creo que hicieron en esa época buena gestión. Nosotros teníamos convenios con los 9 departamentos, doctor, para hacer bueno. la rotación. Ah, No, nuestro hospital simplemente de referencia era el Santa Bárbara, el Jaime Mendoza y el Hospital de la Mujer, ¿no? sí. Pero sí, la mayor parte de los compañeros, los que eran de Santa Cruz, todos a Santa Cruz. Los que eran de Oruro, todos a Oruro. Los que éramos de Potosí, todos a Potosí. Los que eran del Beni, así. Hemos tenido esa posibilidad de poder salir a todos los departamentos, doctor, a hacer nuestro internado rotatorio. Y bueno, esa es la estructura, digamos, del proceso de gestión que más o menos hemos llevado adelante en la Universidad de Sucre y sobre todo en la carrera de medicina, que hasta ahora creo que sigue manteniendo la mayor parte, digamos, del plan que tiene, creo, y ya con algunas modificaciones también. Eso es lo que le puedo manifestar, doctor, Perfecto. sobre el Gracias, proceso de Santos. gestión. Muy amable. Gracias. ¿Quién sigue? Graciela, Licen, por favor. Graciela, Doctor. adelante. A ver, un poquito contarle de la carrera de idiomas. Para empezar, la admisión es por un examen, el examen de admisión. A principio recibe inclusive por paralelo 100 estudiantes que con el transcurrir del tiempo van reduciendo y cuando yo egresé fuimos 4. ¿De cuántos? En ¿Cuántos? cuanto a Perdón. ¿Cuántos ingresaron al 4. primer? 100, dicen. En mi curso habían 100, en la tarde había otro tanto y por la noche había otro grupo de 80. Ustedes de la San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Sí, licenciado. Pero Y cuando semejante egresé, índice de fuimos 3 deserción. varones. No, poco a poco fueron optando por los convenios que tiene la carrera. Se fueron a Francia por el FIOPEG, se fueron a los Estados Unidos por una invitación del extranjero, convenios con el decanato y con la carrera, con el alemán, y así optaban varios por, Pero no terminaban la optaban la carrera visa, y se iban y un no buen regresaban tiempo, más. y se iban. Algunos volvían y terminaron hasta el año pasado. Un compañero, Jaime, el año pasado terminó, recién concluyó la carrera, pero se fue a los Estados Unidos, volvió, supuestamente firman un contrato por 2 años, pero hay gente que no respeta y no vuelve. Y hay algunos que inclusive ya en Alemania hicieron familia, etcétera, etcétera. Pero entonces eso ha hecho Las pues, modalidades de que la, perdón, Graciela, pero eso entonces ha hecho de que la carrera vaya pues en decremento. Imagínense que ingresen 100, ¿no? Ingresen 100 a un primer semestre y se gradúen solamente 4. Es decir, que hay un 96%. La carrera es anualizada. Bueno, por 96%, nosotros nos llamamos a ese el índice de deserción. Entonces, si una de las causas... En realidad no es deserción. Es deserción porque no están titulados. En su totalidad, porque optan por los cursos de verano, Lice, a principios que duran 2 meses. Así que logran nivelarse y nuevamente son admitidos. Y ahora sigue bajo Existe esas esa mismas posibilidad características. de poder adelantar. Los cursos de verano le dan la oportunidad de adelantar o de nivelarse en cuanto a las materias. Y mucha gente optan por ellos. Por ejemplo, no sé, traducción 1, que toda la gestión se lo lleva, pero con la experiencia, la práctica, el dominio de la lengua de aquellas personas que lograron viajar al extranjero, obviamente que lo realizan, ¿no? Y a veces logran inclusive la excelencia. Ahora, dígame una cosa, Graciela, esa modalidad de poder hacer, de ir a practicar la lengua extranjera a esos países, ¿actualmente sigue? Hasta hace 2 años atrás seguían.
con los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ya. Ahora, Alemania era un poco más complicado. ya. Ahora Con pongamos los pongamos el caso de que si usted estuviera como responsable, porque la carrera depende de la Facultad de Humanidades, ¿no? Sí, Ya. así es. Pongamos de que usted fuese decano de la Facultad de Humanidades en la San Francisco Javier. ¿Qué Ujú. acciones de gestión educativa desarrollaría tomando en cuenta ese escenario que nos ha contado? ¿Qué haría usted? Existen los cursos de extensión y los cursos intensivos. Es otra modalidad, se podría decir, para poder preparar y bajo un examen, inclusive existe el propedéutico, ahora que recuerdo, para poder admitir nuevos estudiantes. Tengo entendido que hace 6 años, que hace 6 años atrás ya la carrera se convirtió semestralizada, ya no es anualizada como cuando yo estaba, entonces tiene más posibilidad de poder admitir a media gestión. Ya, pero ¿qué propondría, qué proceso de gestión usted propondría para mantener todavía esos convenios, es decir, que sigan efectivizándose esos convenios con universidades o con instancias en el extranjero, pero que los estudiantes no pierdan, es decir, opciones y que sigan continuando estudiando, para que en ese tiempo, en el tiempo de los 8 semestres, por ejemplo, que dura 9 semestres que dure la carrera, no haya ese índice de deserción que lo vemos. Normita, una de las directoras de carrera, logró hacer el intercambio de estudiantes. Se iban 3 y volvían 3 de allá. Obviamente les brindaban una familia para que puedan vivir y ellos venían a practicar el español. Y los que de acá se iban a Francia, a Lille, a París y a toda Francia, practicaban el francés y español. Ya. Entonces, pasado el año o 2 años a mucho, volvían. Entonces ingresaban algunos al mismo nivel o al grado que les correspondía, u otros optaban por dar el examen para técnico superior. Ya, pero ¿sabe cuál es la solución para el problema? La virtualidad. Había que crear procesos de gestión, una plataforma no más buena, que no es gran costo, y los estudiantes que estén haciendo, es decir, para que no haya esa deserción tan grande, más bien sostener y lograr la sostenibilidad de los convenios con las universidades o instancias en el extranjero, y esos estudiantes seguir bajo el sistema de la virtualidad, y en los 9 semestres que son los que están establecidos, esos estudiantes se gradúan, ¿no? Entonces, como le digo, es creatividad y es problema de gestión, nada más que de gestión. En ese caso se convertiría en la primera carrera de idiomas en todas las universidades de Bolivia, de que gran parte o la mayor parte de sus estudiantes, bajo convenios internacionales con universidades del extranjero, hacen la mayor parte de la carrera en el extranjero bajo la virtualidad y hacen la presencialidad o semipresencialidad en las universidades que los acogen. Imagínense eso, sería el boom en Bolivia. Súper, Listen. Solo que cuando yo estaba, creo que a momento de egresar obtuvimos un móvil, un celular. Pero Claro. hoy en día, claro, con tantos dispositivos, herramientas tecnológicas, la tecnología, la internet, etcétera, etcétera, se puede hacer bastante. ¿No ve? Gracias, Listen. Perfecto, gracias. Samuel. Doctor. Adelante. Adelante. Gracias, doctor. Respecto al foro número 3 que dice, explique cómo estaban organizados los procesos de gestión de la carrera que cursé, ¿no? Pues yo voy a empezar a hablar un poco del tema de lo que es el ingreso libre, que ya lo han hablado muchos acá, y que es parte también de lo que voy a hablar. El ingreso libre de la facultad. Yo ingresé el año 2014 en este tema del ingreso libre. Es algo que se hace por año, ¿no? Se elabora, se planifica, se hace una planificación, se incorpora
10, 11 carreras que existe acá. Mediante una planificación se hace su ejecución en diferentes municipios, lo que son Camiri, Villamonte, Yacuiba y otras ciudades, ¿no? Para hacer el tema de promoción y traer nuevos estudiantes aquí a la facultad por el tema del ingreso libre. Partiendo de eso, también ya entrando a lo que es el tema de mi carrera también personalmente, en una falencia que se ha visto y que también lo han dicho mis compañeros, es el tema de las prácticas, ¿no? Normalmente más se lleva lo que es la teoría y muy poco la práctica por el tema del convenio también, ¿no? No hay una buena gestión para hacer convenios, o no hay instituciones que quieran prestar sus espacios para poder hacer unas prácticas. Eso sería por parte de los problemas de gestión, digamos, de la parte de mi carrera, doctor. Perfecto. ¿Quién sigue? Falta Aníbal. Falta Pedro. Mientras se animan tal vez los compañeros doctores, también implementar que dentro de mi carrera, al ser muchos del área, hay el problema de que cada año pues son gestiones, ¿no? Que se hace y es un proceso, que hay docentes que no presentan, digamos, el plan analítico porque no lo elaboran, digamos. Y a pesar de que ellos tienen la formación en el área de educación y deberían ser expertos en la elaboración de lo mismo. Pero no lo hace. No lo hacen, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, no puedo decir todos, pero hay docentes que no, y ni siquiera conocemos, digamos, el plan analítico de la asignatura cuando estamos llevándolo de manera teórica. Qué increíble. Ya. Gracias. Aníbal, ¿está ahí? ¿Puedo exponer yo? Ya, licenciado? está bien, Pedro. Ya, mi carrera era relativamente nueva en la Gabriel René Moreno en Santa Cruz. El ingreso era mediante el PAP y examen de ingreso. Usualmente el 10% nada más aprobaba. Se llevaban materias multigrupo, donde nos reunían de varias carreras en las materias, los primeros 3 semestres. Recién a partir del 4º semestre era que estábamos relativamente solos. Y a partir del 6º semestre, como era electromecánica, tenía 3 especialidades en esa ocasión. Era, electricidad, mecánica y electromecánica. A partir del 6º semestre ya se agarraban materias diferenciadas. No recuerdo exactamente cuántos iniciamos la carrera, pero no éramos más de 15 en las últimas materias. Las modalidades de graduación en esa ocasión eran solo tesis y seminario de grado. Ya los 3 años que yo egresé incluyeron el diplomado con titulación en vista de la poca cantidad de titulados que había en la carrera. Esta modalidad, su carrera, ¿cuándo la implementan? La de... El 2008, si no me equivoco. ¿Perdón? 2008. ¿2008 o 18? Sí. No, el 2008. ¿Titulación por diplomado del 2008 ya? Sí, porque yo mediante eso me titulé el 2009. Ahí ya. Entonces, sí, porque la primera universidad en Bolivia que saca como modalidad de titulación por diplomado ha sido la Gabriel René. La primera en Bolivia. Imagínense, son hace 13 años. Perfecto. Falta Aníbal. Buenas noches, Licen. ¿Dónde se me escapó usted? Aquí renegando para llegar a la población. Complicado, ¿no? Sí, pero todo bien. ¿Todo bien? Bueno,
En mi carrera, en el caso, estaba organizado principalmente cuando yo ingresé a estudiar, era modalidad semestralizado. La carrera estaba organizado porque en ese tiempo todavía dependía de la facultad, era perteneciente a Sucre, correspondía a Sucre, respondía ante la San Francisco Javier, todavía no era independiente la carrera de medicina veterinaria. Solamente era carrera, nada más, no era facultad todavía. Después, con el pasar del tiempo, se independizó la carrera y optaron por tener decano, director y el centro de estudiantes. Ese es en el caso de mi carrera. Y después lo cambiaron a sistema anualizado. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. 7:30 puede ser. Perfecto, dicen hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. 7:30, nos Hasta vemos luego, 7:30. doctor, hasta luego. 7 en punto. Mañana Siete. todos, compañeros. Hasta mañana, 7 en punto. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Buenas noches. Doctor. Arrivederci. Vamos mañana, doctor.